apagados, los videos también. Después cuando termine la presentación, abren sus micrófonos, sus cámaras y hacemos el networking para conversar todos. ¿Ya? Muchas gracias y dejo con ustedes a Raúl. Raúl. Bueno, ¿se escucha bien, José Luis? Sí, sí, todo bien. Perfecto, perfecto. Bueno, primero agradecer al profesor José Luis Padilla por la invitación y agradecerle el trabajo que realiza en construir comunidad alrededor de las buenas prácticas de la gestión de proyectos. También le agradezco a los que nos acompañan, a los colegas, la mayoría ligados a todo el tema de la ingeniería de construcción, porque el énfasis que le vamos a dar hoy día, así que ojalá que lo disfruten esta parte del lindo arte de autoaprender. Bueno, ahí empieza a avanzar. Bueno, antes una pequeña introducción, bueno, en el área de la seguridad y salud, organizacional y en el área de la prevención de riesgo, ya hay un largo camino recorrido en el tema de la identificación y prevención y control de riesgo, ¿cierto? En la minería, esto ya es parte de la estrategia, de los valores de nuestro negocio, ¿cierto? Del cero incidente, ya es parte del ADN. Con respecto al área de los riesgos ambientales, ¿cierto? El área de medio ambiente, ya, por ejemplo, es una obligación en la evaluación ambiental, el estudio de impacto ambiental, sobre todo de grandes proyectos, hacer una evaluación completa de riesgo, identificar, proponer medidas de control, y se desarrolla un plan de cumplimiento y obviamente un control de las medidas ambientales que se declaran, ¿ya? Pero, ¿qué pasa con los riesgos en términos del presupuesto y del plazo del proyecto? Incluso los mismos impactos producidos por los riesgos de seguridad y también ambiental. Bueno, Goldratt tenía una frase que decía que siempre estimábamos detalladamente el presupuesto, lo multiplicábamos por 1,5 y nos poníamos a rezar. Bueno, y para que no pase lo que muestra la fotografía, ¿cierto? Que muchos de algunos de ustedes la conocen, en donde el bote chiquitito es el contrato original y el yate grande es la change order, es decir, los crecimientos del contrato. Bueno, eso para la mayoría de los contratistas sería una oportunidad, pero para la mayoría de los clientes eso es un tremendo riesgo. Bueno, como introducción, esa era una pequeña introducción. Ahora al tema, ya lo dio en mi background profesional un poco José Luis, los dejo ahí, después yo les voy a compartir esta presentación con todos los detalles. Los objetivos de este taller, ¿cierto? De este pequeño taller es aprender y a profundizar y depende del nivel de entendimiento que ustedes tengan, si aprenden o profundizan, ¿cierto? Con ejemplos y aplicaciones de la gestión de riesgo. Vamos a presentar una serie de buenas prácticas en grandes proyectos con el foco, ojo, con el foco en ingeniería y construcción, específicamente en la duración y el presupuesto del proyecto. Vamos a definir herramientas necesarias para implementar un plan de gestión de riesgo, ¿cierto? Y finalmente vamos a profundizar en algunos mitos de la aplicación de la gestión de los riesgos. Bueno, este temario es un poco solamente para dejarlo en la presentación, lo voy a saltar porque no, es para seguir el orden de la presentación solamente. Bueno, como introducción, lo primero en cuanto a lo conceptual, ¿qué es un riesgo? En el caso de la salud ocupacional y el medio ambiente ya está súper claro, ya lo tienen súper claro esas dos áreas, ¿cierto? Y es la acción o condición que puede afectar los objetivos del proyecto. ¿Cuáles son para la salud ocupacional? Obviamente la salud de las personas y los bienes de la compañía, y para el área medioambiental son la preservación del medio ambiente. Esos son los objetivos del proyecto. Pero para nosotros, en el área de la ingeniería de construcción generalmente, ¿cierto? Como paralelo al medio ambiente y la prevención de riesgos, ¿cierto? Profesionales, son las acciones o condiciones que pueden producir sobrecostos, atrasos y alcances inmanejables. ¿Ya? Lo que nosotros buscamos es poner a raya a este indeseable monstruo que está acá, que en la literatura anglosajona se le llama el scope creep,
¿cierto? El alcance descontrolado del proyecto. Para una definición un poco ya más fina, ¿cierto? La ISO 31001 define el efecto de la incerteza sobre los objetivos del proyecto. Eso es un riesgo para la ISO. Bueno, pero ahora nos podemos hacer una pregunta, ¿cierto? En donde asociamos el riesgo siempre a lo desconocido, a las incertezas del proyecto. Las incertezas son carencias de información acerca de lo que nos va a pasar en el futuro. Ahora la pregunta es si todas las incertezas son riesgos. Por supuesto que no. Por ende vamos a definir entonces a los riesgos como las incertezas que importan. ¿Ya? Ahora bien, para saber cuáles riesgos importan, debemos hablar en función de las dos dimensiones del riesgo. La primera, la probabilidad de que el evento ocurra, y la segunda, el impacto que provoca sobre los objetivos del proyecto. Ahí hay una fotito donde nuestro amigo Project Manager, ¿cierto?, se puso un casco para dar respuesta a los potenciales riesgos, y los objetivos del proyecto representan al queso, ¿cierto?, el valor o beneficio para el negocio, donde los riesgos pueden ser dañados, pueden dañar, ¿cierto?, nuestros objetivos, como la reputación, el presupuesto esperado, los rendimientos y obviamente el plazo. Y también siempre, obviamente, hay project managers mejores preparados que otros y con distintas estrategias. Vamos entonces a pasar rápidamente a las buenas prácticas. ¿Qué pasa con un poco con las buenas prácticas? Primero, técnicamente tenemos un estándar en la norma ISO 31000, en donde la ISO, en esta ISO se contienen los 11 principios de la gestión de riesgo efectiva, que se basa en un cuerpo del conocimiento y una serie de procesos genéricos. También, aparte del PMBOK, la versión 6 hoy día está vigente en el capítulo 11, dedicado exclusivamente a la gestión de riesgo. El PMI tiene, aparte de eso, tiene un estándar específico para la gestión de riesgo. Se aborda la gestión desde los portafolios, los programas y proyectos, además desde los grupos de proceso que ya conocemos. El proceso de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y cierre. También quiero agregar, y para mí es súper importante agregar a nuestros amigos de la AAC. La AAC es la Asociación para el Mejoramiento de la Ingeniería de Costo, que hace las famosas recomendaciones prácticas, genera recomendaciones prácticas, tiene un estándar de la gestión, el TCM, y una serie de recomendaciones prácticas. Se las dejo acá para un estudio posterior y las puedan profundizar. Son súper precisas, técnicas, y mucho de ello, gran parte del conocimiento está orientado a la ingeniería y construcción. Ahora, vamos a pasar un poco a la metodología general de la gestión de riesgo, que está incluida en casi todos los estándares de gestión de riesgo, la norma australiana, la norma chilena, el estándar del PMI, de la ACE, en todo está la misma metodología, ¿ya? El proceso general es muy sencillo y no requiere ningún tipo de conocimiento sofisticado en gestión de proyectos. Se basa en el ciclo de PSA de Deming y solo requiere hacerse y responder 6 preguntas básicas. Primero, definir cuáles son nuestros objetivos, qué queremos lograr, cuáles son nuestros alcances y, por ejemplo, cuáles son los tipos de riesgos que queremos gestionar. Si los que impactan al costo y al plazo, si queremos involucrar otro tipo de riesgos operacionales, etc. Eso hay que definirlo en el plan. La segunda pregunta que tenemos que responder es ¿qué cosas nos pueden afectar? ¿Ya? ¿Qué cosas pueden afectar los objetivos de nuestro proyecto? En este caso, el presupuesto y el cronograma. A eso se le llama identificar los riesgos. Es el segundo paso. Como no todo afecta de la misma forma, me interesaría saber cuáles importan más que otros. Es decir, priorizar los riesgos en orden de importancia. A esto se le llama análisis o evaluación de riesgo. ¿Ya? Ese es el tercer paso. Tercero, la tercera pregunta es, ¿qué podemos hacer al respecto? Es decir, ¿cuáles son las medidas para mitigar y alejarme de los impactos negativos y también para poder
fomentar en la explosión de las oportunidades. La quinta pregunta es, ¿están dando resultados las medidas que yo estoy implementando? ¿Cierto? Si están funcionando o no. Finalmente, la última pregunta que tengo que responder es ¿qué cambió? Pueden cambiar, recuerden, producto de un riesgo y del impacto del riesgo, las líneas base, mover la contingencia a través de la gestión del cambio, incluso aparecen nuevos riesgos, se vuelven críticos algunos riesgos que no eran críticos, ¿cierto? Y finalmente esto es un proceso que vuelve a comenzar, es un proceso cíclico basado en un ciclo PSA de mejora continua. Ahora bien, el plan de gestión de riesgo, ¿qué es lo que es el plan de gestión de riesgo? Es prepararse para la acción. Significa definir los procesos que desarrollaremos a lo largo de toda la gestión, definiendo responsables en cada una de las etapas, las herramientas con las que vamos a trabajar, es decir, nos estamos organizando para actuar frente a los riesgos. Uno de los pasos más importantes que se define acá en el plan de riesgo es una de las herramientas más importantes inicial de la gestión de riesgo es la RBS, que es la estructura de quiebre del riesgo. Es muy similar a la WS, que define el alcance. La RBS, define una estructura de quiebre de los riesgos. Sirve para comenzar y ordenar la información y facilita el trabajo futuro. Se definen de acuerdo a los objetivos que te planteaste en la planificación, es decir, cuál es tu foco, a qué quieres llegar, y también está definido por el tamaño de tu empresa y también de tu proyecto, ¿ya? Como una WS también se basa en nodos y niveles. Estos nodos no son actividades, recordemos, igual que la WS, no son actividades, son nodos. En este caso, les dejo un ejemplo que también se lo voy a compartir, ¿cierto? Por ejemplo, aquí se mezcla seguridad también y medio ambiente, pero considerando los efectos que estos producen en el costo y en el plazo. ¿Ya? Esa es la RBS. Un poquito más allá, más adelante la vamos a ver de nuevo. También en la planificación se establece la famosa matriz de rol y responsabilidades, y esta sirve principalmente para identificar la responsabilidad de cada uno de los interesados que pueden producir impacto, liberar riesgo, aprobar, etc. Siguiente punto, ya pasamos la planificación de la gestión de riesgo, ahora nos vamos a la identificación. Este es el siguiente proceso, identificar los riesgos que nos pueden afectar. Vamos a escanear solamente este proceso, se los dejo también en los apuntes, es el proceso de identificación de riesgos que está en la R62 de la ACE, es muy sencillo de seguir, les recomiendo esto para cualquier plan de riesgo, es fundamental que esté ahí, y nos enfocaremos en la siguiente lámina, ¿cierto?, en la herramienta más utilizada para identificar riesgos, que son los talleres de identificación de riesgo, talleres de riesgo y evaluación muchas veces se le llaman. Bueno, los talleres son la herramienta más importante para identificar riesgo. Se necesitan, según mi criterio, al menos 3 requisitos. El primero, un facilitador. El facilitador es la persona que tiene todo el background, ¿cierto? Y conoce el proceso para dirigir el taller, ¿cierto? Puede ordenar los tiempos, ¿cierto? Ordenar los materiales, los participantes de la reunión, etcétera. Ese como primer punto, el facilitador, muy importante. El segundo punto, requisito importante para el taller, es el listado de riesgos históricos de la empresa o la obra. Eso es muy importante y nos sirve para partir identificando riesgos, es muy importante, ¿cierto? Eso también es parte de las herramientas de la RBS, como estén ordenados todos nuestros riesgos históricos del proyecto. Y tercero es el juicio experto. Si un taller de riesgo se realiza entre el administrador de obra y gerente de proyecto, es muy probable que esto no haya engagement del resto del equipo, solo va a quedar en eso como un plan de gestión de riesgo. Se necesita el juicio experto, muy conocido en la literatura del PMI, el juicio experto, es gente que haya tenido feeling con los impactos, que haya tenido relación con los riesgos, etcétera. Es súper importante. Entonces, estos 3 requisitos para el taller: facilitador, historial de riesgos de la empresa y además la participación del juicio experto.
las personas que hayan estado involucrados con estos riesgos y sus efectos. Ahora, el RBS también lo volvemos a ver acá, y como vimos, es un grupo de nodos que forman una fuente de riesgo, que produce riesgo. En los talleres podemos analizar cada uno de estos nodos y dónde podemos levantar una gran cantidad de riesgo en cada uno. Además, las medidas de prevención y control preliminares durante la etapa de identificación. ¿Cuál es el resultado, el entregable del taller de identificación de riesgo? Es este que está aquí, es una planilla, ¿cierto?, que se le llama registro de riesgo, o también se le llama perfil de riesgo del proyecto. Es el perfil de riesgo donde se identifican los nodos del cada riesgo, la condición de peligro, la condición o acción peligrosa o de riesgo del proyecto, de cada uno de los riesgos, y un detalle de cada uno de los riesgos. Una condición o acción riesgosa puede producir muchos riesgos. Por ende, por ejemplo, esta línea se puede abrir en 2 o 3 o en N riesgos, ¿ya? En los talleres de identificación siempre se trata de buscar la mayor cantidad de riesgos posible. Dentro de un gran taller de riesgo pueden haber entre 150 y 200 riesgos en un proyecto grande, un proyecto de gran envergadura. Ahora, el siguiente paso después de la identificación es el proceso de evaluación cualitativa, que no es más que ordenarlos para poder saber cuál es más importante y decir qué hacer con uno u otro, ¿ya? La evaluación cualitativa también se le llama análisis de riesgo o evaluación de riesgo, ¿ya? Hay autores en la literatura que se usa el mismo nombre para el risk analysis, para el risk assessment o para el risk evaluation. Es exactamente lo mismo. Es poner en orden de importancia los riesgos. ¿Y cómo se hace eso? A través de las dimensiones del riesgo, como ya lo habíamos hablado antes. La probabilidad de impacto y el impacto esperado del riesgo. Acá tenemos otro ejemplo de la industria de la construcción, ¿cierto?, en donde la probabilidad de ocurrencia se divide, ¿cierto?, en niveles. Generalmente se divide en 5. Ya generar más niveles de probabilidad no es recomendable, y te quita el foco de lo que es la evaluación de riesgo, de esta priorización, como ya la habíamos visto. Por ejemplo, está desde el nivel menor, ¿cierto?, la probabilidad muy baja de ocurrencia, hasta la probabilidad más alta. La probabilidad muy baja significa, por ejemplo, que no hay registro de un evento ocurrido en nuestra empresa en 20 años. Y la más alta es que, por ejemplo, ocurre una o más veces por año en el proyecto. ¿Se necesita conocer exactamente la probabilidad del evento? No. Por eso se establecen rangos. Yo puedo, cada uno de los riesgos identificados en la etapa anterior, asignarle un rango a ese riesgo, ¿ya? Ahora, la dimensión del impacto también puede considerar rangos en función de los criterios como los mostrados ahí en la figura. También posee 5 niveles, como en el ejemplo. Estos no son fijos, dependen de cada una de la empresa, del tamaño, del tipo del proyecto, del cliente, del contrato, etc. Esto es solo un ejemplo. Hay empresas que no pueden soportar los impactos como los mostrados en la figura. Hay empresas, por ejemplo, que pueden soportar, por ejemplo, un impacto muy alto, sobre 10 millones de dólares a una empresa, y mientras que el más bajo para esa misma empresa son los impactos hasta 200 mil dólares. Son impactos bajos, pero como ustedes bien lo saben, un impacto de 200 mil dólares puede ser que a una empresa o un proyecto más chico incluso puede quebrar. Así que la de arriba, la probabilidad de ocurrencia, se puede dejar como un criterio estándar, y el área de impacto, ¿cierto?, los niveles de impacto hay que adecuarlos a cada proyecto, ¿ya? Hay que adecuarlo a cada proyecto. Ahora bien, la dimensión impacto y probabilidad se traduce en esta matriz de probabilidad-impacto. Matriz de probabilidad-impacto, en donde se cruzan los niveles de probabilidad y se cruzan los niveles de impacto.
Eh, en estricto rigor, estas matrices deberían ser dos, una para riesgo y la otra para oportunidades. Se estima que para empresas que no tienen mucha madurez en gestión de riesgo, partir con la amenaza es importante y después de forma progresiva ir subiendo hasta el manejo de la evaluación de las oportunidades. Los rangos de probabilidades, como lo dijimos, son parte de cada una de las empresas y de acuerdo a la aversión al riesgo, ¿cierto? Que cada una de las empresas pueda soportar. Recordemos que los proyectos son únicos, todos con distintas restricciones y supuestos. Esto es solo una matriz de entrada, no tiene ninguna complicación más, donde voy dando a cada uno de los riesgos una ubicación, ¿cierto? En cada uno de estos cuadrantes, según su probabilidad y su impacto, ¿ya? También se define un umbral de acción, que es la línea azul que está aquí, que ustedes pueden ver aquí, la línea azul que está aquí, se le llama umbral de acción, y los riesgos sobre la línea de umbral se deben atender. Si están bajo la línea, solamente se van a monitorear, ¿ya? También hay que estar monitoreando los riesgos que están bajo el umbral. ¿Por qué? Porque pueden, de un periodo a otro, pueden pasar de aquí, pueden pasar hacia el área crítica, hacia el área de los riesgos críticos, ¿ya? Por eso también se define el umbral en esta matriz de probabilidad e impacto. Ahora, podemos asignar la probabilidad de ocurrencia y impacto a cada uno de los riesgos. Esto generalmente se realiza en talleres de rango, que muchas veces son separados del taller de identificación o son parte del mismo taller. La multiplicación de la probabilidad por el impacto es el valor esperado monetario, que es el que está aquí en esta columna. Es la multiplicación de cada una de las probabilidades por el impacto, ¿cierto? Y entramos a la matriz de probabilidad de impacto y categorizamos los riesgos en orden de prioridad, ¿cierto? De alta, media o baja. ¿Ya? Los riesgos rojos merecen atención y acción inmediata, los verdes solo monitoreo por si cambian de color en el mapa de calor, ¿cierto? O si dependen de algún estado o bajo sobre el umbral de control en la línea azul que ustedes están viendo ahí en la matriz de probabilidad de impacto. Ahora, el siguiente proceso es la evaluación cuantitativa. Y la evaluación cuantitativa se utiliza para estimar la mezcla de todos los factores que se involucran en el riesgo sobre los resultados del proyecto, sea el presupuesto o el plazo del proyecto. Para esto utilizaremos algunas herramientas especiales. Para la evaluación cuantitativa, la herramienta más utilizada es la simulación de Monte Carlo, dado que la probabilidad de impacto puede tomar infinitos valores y se puede modelar también los infinitos resultados posibles a través de esta simulación. Vamos a ver un ejemplo al final del curso de cómo poder evaluar la contingencia del proyecto utilizando la simulación de Monte Carlo. Pero fundamentalmente funciona de la siguiente forma. Para utilizar la simulación debemos definir un modelo. ¿Qué es lo que es el modelo? Vamos a definir como modelo el presupuesto del proyecto o CAPEX. Es distinto, pero llámenle CAPEX o presupuesto, para aquí el caso puede ser utilizado de la misma forma, ¿ya? Entonces, está compuesto por nuestros grupos de costos individuales, ¿cierto? Nuestra función objetivo es el costo total del proyecto, esa es nuestra función objetivo. Y vamos a asignar un rango a cada una de las variables del proyecto. Asignamos una distribución de probabilidad a cada una de las variables. Estas son las variables, a cada una se le atribuye una distribución de probabilidad. Vamos a usar la distribución beta-PERT, siendo esta, la beta-PERT y la triangular, las más usadas. ¿Por qué? ¿Por qué se ocupa la beta-PERT y la triangular? Porque son las que trabajan con los valores mínimo, máximo y valor más probable, o optimista, pesimista y valor más probable. Otras funciones de probabilidad, TestStudent, función binomial, esa discreta, una continua, la distribución normal, necesitan otros inputs, como por ejemplo la media, la desviación estándar, y esos valores, sobre todo en el mundo de la construcción, son súper difíciles de obtener. Así que por eso se privilegia la beta-PERT y la triangular. Ok, entonces la simulación hará varios casos del ejercicio. En este caso, generalmente se ocupan 1000 casos.
Para cada resultado obtendremos una frecuencia y una probabilidad de ocurrencia, como lo muestran las tablas de acá, la frecuencia y la frecuencia acumulada. El resultado se traduce en una distribución de probabilidad o una envolvente de todos los resultados. Y los resultados del gráfico de frecuencia nos ayudan a saber cuán fiable fue nuestra primera estimación, la estimación determinística, ¿ya? Que es la primera, el primer análisis que hacemos nosotros de cuánto nos va a costar el proyecto sin simular absolutamente nada, ¿ya? Nos indica que el monto de la iteración original eran 137 millones de dólares, ¿cierto? En la parte original, en el análisis original, pero este valor obtenido inicialmente, el valor del resultado determinístico, tiene un 40% de confianza de completarse, es decir, 40 veces, ¿cierto? Perdón, el 40% de confianza de completarse, ¿ya? Lo cual es demasiado bajo. Por ende, aquí tenemos que hacer una evaluación para poder darle un poco más de holgura o contingencia al proyecto. Eso lo vamos a ver más adelante en el ejemplo del cálculo de la contingencia. El análisis de Monte Carlo también nos entrega cuáles son los riesgos ordenados por impacto monetario total, ¿ya? Aquí en el caso eran 5 riesgos, no es difícil de mirarlo, pero ahí parece muy simple, pero para proyectos con gran cantidad de riesgo, este orden va a ir cambiando el análisis hecho originalmente, determinístico. Por ende, esta aplicación es muy útil cuando nosotros tenemos una gran cantidad de riesgos trabajando entre sí y en la misma juguera. Para los cronogramas también podemos estimar los efectos de la variabilidad, ¿ya? Sobre la duración del proyecto. Y en vez de arriba en el ejemplo anterior, donde teníamos los costos del proyecto, los ítems de costo, acá lo que tenemos son actividades, son las actividades del cronograma. Y esto, los riesgos obviamente del cronograma se traducen en atraso. La duración se modela con una distribución triangular, ¿cierto? La más usada, con la duración mínima, máxima y la más probable. Duración mínima, ¿cierto? La máxima, y esto va a ir variando, ¿cierto? En función de la incerteza de las actividades, producto de los riesgos que impactan al cronograma. El resultado, ¿cierto? De un histograma muy parecido al de costo, este es un histograma así de plazos, de fechas. El Monte Carlo corre 1000 veces, ¿cierto? En una estimación corre 1000 veces el cronograma para 1000 duraciones distintas de cada una de las actividades, ¿sí? Y podemos deducir la probabilidad de terminar en cierta fecha. Por ejemplo, la duración determinística, que también es la primera duración que emite el software, ¿ya? Pero también podemos hacer el caso inverso, es decir, podemos encontrar la fecha que me entregue una probabilidad determinada. Digamos, por ejemplo, un 80% de confianza de poder terminar en cierto plazo el proyecto. ¿Qué me entrega también el Monte Carlo? El resultado de un diagrama de tornado, ¿cierto? Ordenando las actividades que tienen mayor variabilidad en la toma de decisiones. El siguiente paso es planificar la respuesta a los riesgos. La planificación a los riesgos es simplemente definir las acciones que vamos a ejecutar para desarrollar las medidas que nos permiten disminuir el efecto en los riesgos, los efectos no deseados. Ahora bien, ¿qué hacemos para esto? Para poder planificar la respuesta, debemos estar conscientes de nuestra responsabilidad sobre los riesgos del proyecto, dependiendo de la posición donde estamos. Si somos clientes, si somos contratistas, si somos proveedor, si somos subcontratistas. Del ejemplo, desprendemos que somos responsables primarios, ¿ya? De acá, perdón, acá por ejemplo, somos responsables primarios de las condiciones del sitio, del terreno. Acá por ejemplo, si somos clientes, somos responsables primarios de las condiciones del sitio, es decir, qué material nos vamos a encontrar cuando empezamos a excavar. Ingeniería y el contratista de construcción son secundarios. Acá también está el método de mitigación sugerido para poder abordar los riesgos que aparecen en el lado izquierdo, ¿ya? Ahí aparece aquí abajito aparece la fuente de donde viene la información. Acá viene otro ejemplo también del área de ingeniería de construcción, en donde también se sugieren
muchas formas, ¿cierto? Según el tipo del riesgo y donde yo me encuentre, las medidas de control de riesgo. En el caso de las distintas condiciones del sitio, como vimos anteriormente, el cliente puede responder al riesgo realizando ensayos adicionales antes de comenzar la obra, colocar cláusulas en los contratos, o también, como muchas veces lo hacen los mandantes, hacer descargos de responsabilidad. O más bien una modalidad de contrato a suma alzada, por ejemplo. Aunque eso siempre, como ya sabemos, no lo exime de su responsabilidad sobre el riesgo. ¿Ya? Vamos ahora con la implementación de las respuestas. ¿Qué ocurre con esto? Siguiendo con el mismo análisis, tenemos que definir actividades preventivas y un responsable. Eso es fundamental en la implementación de la respuesta. En el ejemplo del tercer riesgo de este perfil de riesgo, ¿cierto? Encontraremos, por ejemplo, las diferentes condiciones del sitio, que es un riesgo sumamente presente en contratos de construcción. El dueño del riesgo será el líder del contrato, el responsable, pero además definiremos un trigger o gatillador. ¿Qué es lo que es el trigger? El trigger nos indica cuando el riesgo ya es inminente, cuando se presenta la situación riesgosa, ¿ya? Y cuando el trigger nos avise, nos dé el aviso, recurriremos a la actividad, ¿cierto?, de mitigación del impacto, ¿ah? Que en este caso fue definida como realizar ensayos de verificación de calidad ensayos de verificación geotécnicos por parte del líder de calidad o líder de construcción, ¿ya? Esas son las medidas para implementar la respuesta. Ahora bien, el monitoreo de riesgo, ¿qué es lo que es el monitoreo de riesgo que viene después? Es conocer si las medidas que estamos implementando están dando resultados, ¿ya? Debemos monitorear los gatilladores, los issues abiertos, los responsables, los riesgos residuales y algunos indicadores del proyecto. La gran mayoría de las acciones que tenemos que hacer provenientes del control se realizan a través del sistema de gestión de cambio del proyecto y del manejo de la contingencia. Finalmente, para el control, aquí les dejo un dashboard de riesgo en donde se muestra el registro de riesgo. Esto puede ser parte o no del informe mensual del proyecto. Se muestra un mapa del calor, identificando cada uno de los riesgos donde se encuentra. Aquí arriba las medidas de mitigación y de control de cada uno, ¿cierto? Y un cuadrito, sí, una peineta con todos los riesgos que están abiertos, los riesgos en curso y los riesgos que se están controlando. ¿Ok? Eso se los dejo como un ejemplo. Ahora vamos a un par de ejemplos ya terminando ya entrando al último tranco de la presentación. Vamos a estimar un ejemplo para estimar la contingencia, ¿ya? Para el siguiente ejemplo, calcularemos la contingencia a partir del presupuesto o el CAPEX estimado en la primera iteración, o sea, antes de partir el proyecto, ¿ya? Este presupuesto está distribuido, ¿cierto?, en paquetes de ejecución, ingeniería, equipos, materiales, etcétera, mano de obra, ¿cierto? Hay ejemplos también en donde hay empresas que, sobre todo las empresas de ingeniería, colocan todas las líneas del estimado y a cada una le hacen un análisis de riesgo a cada una de las líneas. Pero desde mi punto de vista eso no es muy funcional. La idea es generalmente ir agrupando elementos. Para cada uno de los alcances se identifica el valor más probable, pesimista y optimista en cada caso. Las partidas se pueden agrupar en paquetes, como ya dijimos, corremos un análisis de Monte Carlo de 1000 iteraciones, como ya lo habíamos visto en las herramientas cuantitativas. La contingencia del proyecto se calcula como la diferencia entre el monto determinístico, es decir, el monto que nosotros encontramos en la primera iteración, la determinística del presupuesto, ¿cierto? Y el monto que me entregue el P80, o el 80% de confianza de la estimación, conocido como el P80 o el percentil 80.
Este monto también se entrega fácilmente a un solo clic en el software. Acá en el lado izquierdo, en el software, en el @RIX se entrega para cada una de las probabilidades, para cada percentil se entrega el valor estimado, ¿cierto? Y como sabemos, el cálculo de la contingencia es un proceso dinámico, por ende puede variar a lo largo de todo el proyecto. Acá está el cálculo hecho, ¿cierto? 145 millones es el P80, menos la estimación determinística, me da la contingencia que yo debería asignar al proyecto. Ahora bien, ¿qué pasa con el cronograma? El cronograma funciona muy parecido. Para el cronograma es muy similar, ¿cierto? Y asignaremos la variabilidad, pero ya no a las partidas de costo, sino que a las actividades del cronograma. Asignaremos a las duraciones. En este ejemplo tenemos la estimación determinística del cronograma. Este proyecto debería terminar el 3 de octubre del año 23, ¿cierto? Que es la misma, es la salida del software, la primera salida del software, como fecha estimada. Asignamos la variabilidad a cada una de las actividades del cronograma o no le asignamos ninguna variabilidad a las que no la tienen. ¿Ya? Como recomendación, no utilicen la mala práctica, ¿cierto?, de 15 hacia arriba, 15 hacia abajo. Hay muchas empresas que lo hacen y eso lo único que va a provocar va a ser no obtener los resultados que uno espera. Como recomendación, utilicen, dense un tiempo de analizar las actividades más críticas, ¿cierto?, en función de las restricciones de ejecución. Esa es una buena instancia para poder obtener las fechas más optimistas y pesimistas, como por ejemplo usando en las planners. Todas las actividades analizándole las restricciones, se puede obtener una estimación de cuál es la probabilidad de cumplir o no una actividad, ¿cierto? La fecha tardía y la fecha más probable y la fecha pesimista y optimista. Corremos de nuevo la simulación de 1000 escenarios y obtendremos nuestra nueva distribución de probabilidad, pero ahora del plazo, en donde cada uno de los plazos va a tener una distinta probabilidad de ocurrencia o confianza, ¿cierto? La duración determinística era el 3 de octubre del año 23, pero la probabilidad de terminar el 3 de octubre es de un 30%, es bajísima. Por ende, lo que nosotros debemos hacer es agregarle una contingencia al cronograma. Y esto se hace calculando el 80% de confianza de terminar el cronograma, y esa se obtiene, el P80, el 26 de diciembre del año 23. Es decir, si restamos fechas entre la determinística y el P80, yo necesito una contingencia de 84 días. También podemos estimar la fecha de término para cualquier intervalo de confianza. Así podemos utilizar la simulación de Monte Carlo para la estimación de la contingencia. Finalmente, los mitos y lecciones aprendidas, aparte de las que fuimos dando durante la presentación, primero, lejos de mucho esfuerzo de gestionar los riesgos, parten desde el taller de riesgo. Eso es un error. Desde mi punto de vista, sin un plan de cómo partir y de cómo nos vamos a organizar y definiendo los objetivos claros, esta es fundamental y es parte del consultor generalmente que realiza estos trabajos de riesgo. Planificación sin planificar es planificar el fracaso, decía por ahí Brian Tracy. Las soluciones no provienen de los software, provienen del análisis y del razonamiento de los ingenieros. Ningún software te va a dar información sin necesidad de procesarla. Esa tarea es de los ingenieros. Siguiente, no es necesario tener conocimientos matemáticos avanzados para evaluación de riesgo. Si ustedes dejan afuera todo lo que hemos visto de Monte Carlo, basta con un plan, Excel, formato, echarle muchas ganas y compromiso para realizar gestión de riesgo muy, muy, muy efectiva en el proyecto. No basta no es necesario ser un experto en utilización de software, si los pueden utilizar mucho mejor. Solo identificar los riesgos no sirve de nada.
En eso yo lamentablemente ahí he estado en muchos proyectos donde se identifican los riesgos, se presentan a los directorios para aprobar los presupuestos, se aprueban los presupuestos y se guardan los planes de riesgo. Si no se planifican y ejecutan medidas preventivas de control de impacto, no sirve de nada. Siguiente, con la mejor fuente de información para identificar riesgos son los registros de cambio que ocurren en los proyectos. Los registros de cambio a los contratos, los registros de cambio a los proyectos. Eso es fundamental en el proceso de identificación. Y finalmente los riesgos residuales pueden volverse aún más peligrosos que los riesgos identificados inicialmente. Por eso es un ciclo continuo. Finalmente, la gestión de riesgo es un proceso sistemático, es decir, es un conjunto de normas y procesos que debemos seguir de forma ordenada. Es extremadamente sencillo e intuitivo y solo requiere la aplicación ordenada de los procesos. Puede ser un proceso perfectamente implementado de forma progresiva. Se sugiere siempre herramientas cualitativas primero y después las cuantitativas. Las cuantitativas, ahí como dice el PMI, no son obligatorias, las cualitativas sí, ¿cierto? Y lo más crítico es el proceso de implementar las medidas de prevención y control. Ellas siempre harán toda la diferencia. Y para terminar les dejo esta frase que a mí me gusta mucho de Jim Rohn, que dice, la educación formal te dará riqueza y la autoeducación te puede hacer millonario. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Excelente presentación. Ahora los invito a compartir, compartamos experiencias, qué les pareció, comentarios, tienen alguna duda que puedan necesitar aclarar de parte de Raúl. No seamos tímidos, ya nos conocemos, ya llevamos hartas sesiones, así que ya nos conocemos todos. Hola, soy José Brown. Primero que nada, felicitar a Raúl por la excelente presentación, súper buena. Y una pregunta, entré un poquitito tarde, como 5 minutos, y no alcancé a captar cuál es el nombre del software que usas, que hace todas estas simulaciones. No creo que el Project lo haga. Son dos. El primero para costo es el @risk, para costo. Ya. Y el Primavera Risk. Y eso también lo hace el @risk de Palisade, también lo hace. Y el de cronograma es antiguamente se llamaba Permaster y ahora se llama Primavera Risk Manager. Ya. Ok, gracias. Y son súper sencillos de utilizar, no requieren contratar un consultor, es mejor pagarle una capacitación a un viejito de la empresa que contratar a un consultor. Ya. Okay, disculpa, gracias. ¿El Crystal Ball es igual al Monte Carlo? De un segundito que no veo, no, estoy tratando de verla. Ahí sí, ¿me escucho? Ya, indicaba si el Crystal Ball es igual al Monte Carlo. Sí, el Crystal Ball es la primera herramienta que se generó para Excel y el Crystal Ball fue comprado por Primavera y después fue comprado a su vez por Oracle y le cambiaron el nombre y se llama @risk management, Primavera @risk. El Monte Carlo es la herramienta, el software se llama @risk. Bien, me pareció muy buena Gracias. la presentación, felicitaciones. De hecho, o sea, la parte por eso más la del software, las gráficas, no había tenido la oportunidad pues, de ver cómo se presentaban y interpretarlo, cómo obtener los datos para el estudio. Realmente me pareció bastante interesante. Gracias, Luis. Buenas tardes. Buenas tardes, Guido Garrido. Mira, bueno, me respondiste unas preguntas al final de la presentación.
y que tiene que ver con la evaluación cualitativa con la cuantitativa. Y te iba a preguntar por qué era necesario hacer la cuantitativa. Si bien es cierto, a veces herramientas muy simples te solucionan problemas muy grandes, y eso lo refleja uno en la cualitativa, porque en realidad no se mete al mundo de las simulaciones. Si bien es cierto, comparto contigo que hay muchas veces que no se necesita tener un conocimiento avanzado en el tema estadístico, pero sí te voy a hacer una pregunta ahí en el tema cuantitativo, porque me quedo dando vuelta. Si bien es cierto, las simulaciones son el resultado de los datos que nosotros entregamos, me llama la atención cómo de dónde sacan los mínimos y los máximos. ¿Uno lo saca por experiencia o son datos que yo tengo que obtenerlo de algún lado? Porque dependiendo de esos mínimos y máximos, es el resultado que te da las simulaciones. Y los vi que para las dos, para los costos y los plazos, son esenciales esos mínimos y esos máximos. ¿Eso lo da la experiencia o haya en algún documento o alguna literatura tengo que apoyarme para obtener esos mínimos y máximos? Dos sugerencias. La primera, para el costo, todos los ítems de costos, ¿cierto? Dependen de los 5 factores, ¿cierto? Que la ACE lo llama como la clase. La clase es el nivel de la clasificación del estimado. Si el estimado está en clase del 1 al 5, ¿ya? Y a cada uno de los estimados le podemos dar, cada uno de los ítems le podemos dar una clase. La clase 1 es decir que yo tengo precios a firme, tengo ingeniería completa, tengo los take-off completos, tengo contrato adjudicado, me voy explicando, esos son los estimados clase 1, mientras que los estimados clase 5 son los estimados ROM, ¿ya? ¿A dónde voy con esto? Es que esa pequeña tablita que algunos la conocen, se las puedo compartir, ahí después vamos a compartir correo, esa tablita de la ACE muestra donde hay, mientras más definición del proyecto, ¿cierto? Menos contingencia, hay una mayor probabilidad, ¿cierto? Y en donde yo tengo una menor, ¿cierto? Una menor dispersión en la curva y en los datos. Y mientras menos precisión en el estimado, el clase 5, por ejemplo, donde yo tengo una estimación ROM, donde no tengo cantidades, donde no tengo ingeniería, no tengo ni adjudicado nada, ¿cierto? Ahí es donde yo tengo mayor incerteza. Eso se hace para el costo. Para el plazo, hay yo por ejemplo mencioné por ahí que hay una mala práctica en donde 15 para arriba y 15 para abajo, eso no es una mala práctica, ¿ya? Lo que hay que hacer es, lo primero, identificar actividades, más que actividades, sino que faenas, ¿cierto?, riesgosas. Todo el cronograma, no todas las actividades de faenas son riesgosas, ¿ya? Hay empresas constructoras donde su core business son las obras civiles, por ejemplo. Probablemente no esté ahí, no estén los riesgos, pero sí, por ejemplo, en las actividades, ¿cierto?, de montaje de estructuras sobre las obras civiles, y ese tipo de actividades hay que sacarle la punta al lápiz. Por ejemplo, una mención que hice por ahí del Last Planner, en donde cada una de las actividades, si tú analizas las restricciones de cada una de esas actividades, cada una de las restricciones puede ir sumando, ¿cierto?, variabilidad al proyecto. Mientras menos certezas tengas de los suministros, materiales, personal disponible, si cerraste o no el subcontrato, ¿ya? Eso te va a entregar información para poder definir qué duración optimista y pesimista va a tener cada una de las actividades. Es una muy buena herramienta. No sé si eso es más o menos mi experiencia con respecto a la identificación de los rangos. Sí, me quedó súper claro, interesante la tablita que hablaste al principio, y efectivamente, claro, va a depender qué tanta precisión hay en las actividades, si es cerrado el contrato o no, si la ingeniería está desarrollada o no se ha desarrollado, pero interesante la tablita que tú hablabas. Es la tabla de clasificación de estimados de la ACE.
se las puedo compartir, ahí vamos a compartir correos después. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Consultas? Hola, ¿me escuchan? Ándale. Hola. Percy Hola, Coca de copiando. Perú. Percy. Qué gusto, muy agradecido por la presentación, realmente excelente. He podido dilucidar algunas de las dudas que había tenido. Y un poco como para acotar la consulta del amigo anterior, el juicio experto también es muy importante para poder definir los máximos y mínimos, ¿no? Antes de, en el caso de costos y de tiempos, ¿no? Es una herramienta muy buena. Lo que sí quería consultarle a nuestro ponente es cuando hablamos de riesgos, si bien es cierto, los cualitativos son importantes, y el mismo PMI en la guía PMBOK no, si el proyecto no es muy grande, los riesgos cuantitativos pueden no ser considerados, ¿correcto? Pero hasta lo que sí, mi consulta es hasta qué, si se podría hablar de montos o de tiempos, ¿cómo podría yo clasificar que el proyecto se le podría aplicar o no riesgos cuantitativos? ¿Me dejo entender con la consulta? ¿Cómo podría yo más o menos poder Sí. mapear o manejar ese ratio, ¿no? Sí. Gracias. Esa sería mi consulta. Lo primero es que, bueno, gracias por la pregunta. Lo primero es que, no sé si te entendí bien, porque mencionaste riesgos cuantitativos y riesgos cualitativos. Sí, claro. Los riesgos cualitativos sabemos que sí se tienen que hacer para todo proyecto indistintamente el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. Ahora, en el caso del cuantitativo, si bien cierto, no es obligatorio que lo tenga que hacer en todos mis proyectos, porque yo puedo tener un proyecto que me va a durar un mes y no sería de mucha ayuda, correcto, hacerme un análisis de ese tipo porque me ganaría mucho el tiempo. Como he podido manejar proyectos en niveles hasta máximo de un año de duración, pero sí me he topado con equipos que me dicen, no, un proyecto de un año no es necesario. Algunos dicen que sí es necesario. Y mi consulta iba por ahí, ¿no? O sea, en base a tu experiencia, ¿cuál es el tiempo, digamos, tiempo de duración mínima de un proyecto donde sí ya necesariamente tendría que aplicarlo, ¿no? Más allá de que el juicio experto pueda o no estar bien aseverado, ¿no? Sí, mira, Percy, lamentablemente te voy a dar una respuesta de político. Depende. Ok. Mira, porque pasa lo siguiente, lamentablemente la variable de decisión no es el tiempo de duración del proyecto, porque por ejemplo, hay paradas de planta que duran 2 semanas y tú tienes que aplicar las dos metodologías. Todo el análisis de riesgo, ojo, que es el análisis de riesgo cualitativo. Correcto. Análisis de riesgo cualitativo es nada más que ordenar en orden de importancia los riesgos, ¿sí? Probabilidad por impacto, y tú lo ordenas de mayor a menor impacto, ¿cierto? Segundo, el análisis de probabilidad, ¿cierto?, que tú realizas en estos software, ¿cierto? Y al realizar todas las iteraciones, las 1000 iteraciones, este orden que tú obtuviste en el cualitativo, te pueden cambiar en el cualitativo, perdón, en el cuantitativo. Ok. De nuevo, ya te entendí. Te pueden cambiar de orden de prioridad, ¿ya? Sobre todo a los proyectos que tienen una gran cantidad de ítems. Puede ser en el costo o en el plazo, ¿ya? Te pueden cambiar de orden. Y te pueden dejar al principio del listado de riesgo una actividad que tú ni siquiera la tenías considerada muy abajo, ¿cierto?, en tu orden de importancia. Y como te digo, la duración no es un factor del proyecto para ver si yo aplico o no aplico herramientas de análisis cuantitativo. Como te mencioné, las paradas de planta deben tener sí o sí un análisis de riesgo de los dos.
Claro, sí, te mencionaba eso porque sí he tenido la oportunidad de trabajar en un proyecto de parada de planta, donde en realidad los trabajos eran solamente 2 días de trabajo así real, pero tenías un promedio de 100 a 120 actividades en las distintas disciplinas, ¿no? Eléctrica, mecánica, soldadura, Y muchas y veces esa era recursos con nombre y apellido. y esa era la controversia, ¿no? Dice, no, pues si es un trabajo de 2 días, no requiere hacer un cuantitativo, pero te das cuenta, es la magnitud de actividades, ¿no? Lo que tú me mencionas, y que en realidad sí debería de tomarse en consideración eso, ¿no? Gracias, gracias Eduardo, por la De nada, respuesta. gracias a ti. Saludos desde Perú. Igual. Raúl. Sí, José Donoso por acá. Hola, José. ¿Cómo estás? Mi pregunta tiene que ver con el tema de las correlaciones, se plantea una evaluación por costo y en el fondo para determinar mi incertidumbre o mi riesgo por costo y por plazo. Pero a la larga los proyectos son variables correlacionadas. O sea, en el fondo, si uno se está atrasando, le mete lucas para adelantar. Entonces, en el fondo, ahí la sugerencia aquí es tratar de llevar todo a plazo o todo a costo para que realmente esté todo dentro de de una misma evaluación. Hay análisis bidimensional que ha hecho la ACE, tiene harto avanzado en ese respecto. De hecho, hay una RP, una recomendación práctica de cómo hacerlo, de cómo involucrar los dos en un software, ¿cierto? En cualquiera de los softwares de gestión, ¿cierto? De riesgo. Pero desde mi punto de vista, hoy día es hacerlo de forma separada, ir monitoreando, ¿cierto? En ambos casos, y hoy día, por lo menos en el proyecto donde yo estoy, se hace el trabajo de forma separada. Plazo por un lado, y en donde se le asigna una contingencia, ¿cierto? Al plazo, un buffer al final del cronograma maestro, y por otro lado se genera una contingencia por presupuesto al estimado del presupuesto. No se hace de forma bidimensional como tú lo mencionas. Hoy día yo creo que esos desarrollos están en evaluación, fundamentalmente más por el área académica que por la área especialista. Yo lo he visto en presentaciones, yo no lo he, para ser honesto, yo no lo he ocupado. Y en esa misma línea, normal, por ejemplo, estoy pensando a veces en la correlación entre un mismo proyecto. O sea, si yo tengo problemas, un mal contratista, por ejemplo, o un mal contrato en el fondo, eso es muy probablemente que me gatille una correlación de todos los riesgos se vayan sumando. Entonces, no sé si hay porque yo supongo que no se hace cuando uno hace Monte Carlo, no se hace con correlación de variables, se hace más como variable independiente, pero en la práctica hay correlaciones significativas y normalmente si te toca un mal contratista o hiciste un mal contrato o un mal mandante para el otro lado también, se te van a sumar casi linealmente los problemas. Sí, de todas maneras. Ahora que mientras tú conversabas, a ver, existe el gran problema para correlacionar ambos, costo y plazo, en que necesitamos, para proyectos más pequeños se puede, para proyectos más grandes necesitamos cargar a cada una de las actividades el costo de las actividades, ¿ya? Y la variabilidad de la actividad, tanto por costo como por plazo. De hecho, la correlación de las dos variables, así se hace. Pero hoy día no sé si las empresas, las grandes no lo hacen. No sé si incluso las más pequeñas estén en condiciones de hacerlo, ¿no? Es como, por ejemplo, los que siempre han tratado de integrar primavera con costo. Yo, por donde sé, la mayoría ha terminado desechando la idea. Y mi última pregunta en la línea del COVID. El efecto COVID en realidad probablemente es un riesgo de un impacto alto
con una probabilidad muy baja, que seguramente está en la línea de los verdes, o sea, ¿cierto? En los cuadriláteros de los verdes. Entonces probablemente algo va a pasar en esta industria que algo va a cambiar ahí, porque o va a seguir estando ahí, o en realidad no es verde, amarillo. ¿Qué ves tú en eso? Mira, hoy día nosotros en la minería tenemos lamentablemente 5 mundos de la gestión de riesgo que están disociados. Y eso lo digo con harto respeto. Está el mundo de la seguridad ocupacional, el medio ambiente, el riesgo del negocio, el costo y plazo, y los riesgos operacionales del negocio minero. Esos están los 5 están, cada uno sigue un camino paralelo. Se juntan en algunos lados, pero no siempre de forma efectiva. Y por ende, todos los impactos del COVID, en su gran mayoría, por lo menos en la industria minera, la está manejando el área de seguridad y salud, en donde generalmente se pasan por añadidura los costos de rebote a la gente que maneja los proyectos, en el caso desde el punto de vista de costo y cronograma. Pero fundamentalmente las medidas de eso, que deberíamos trabajarlo en forma conjunta, eso estoy consciente, no se hace de forma conjunta, en mi experiencia. Sí, pero Raúl, una consulta, o sea, aplicando lo que mencionaba José en relación a lo que son los costos del COVID. Hoy día, efectivamente, si bien es cierto, José dice que el impacto es menor porque la probabilidad, ¿cierto? Si nos cuidamos bien, si colocamos las medidas mitigatorias, ¿cierto? Podríamos estar, pero sí, en estos 2 años que nos quedan, ¿cierto? De vivir con esa sombra, nos va a impactar en los costos en el sentido de que para poder realizar las actividades, ya la forma como hacerlo cambió. O sea, ya tenemos que tener cierto personal con equipos de protección distintos, vamos a tener que ocupar algún equipo digamos, de protección no es tradicional. Entonces, claro, José dice, el impacto es menor en base a la probabilidad, porque si tú no miras, ¿cierto? Al 10%, no sé, es poco. El problema está en el impacto. Pero sí, como el impacto es mayor y va contra las personas, nosotros dentro de los proyectos nos tenemos que adecuar. Ya no va a ser lo mismo, por ejemplo, el transporte de las personas para la faena ya va a cambiar. O sea, ya cambió. O sea, de hecho, vamos a tener que colocar, ¿cierto?, un viejito en cada fila por medio. Cuando entramos a los casinos, ¿ya? Los casinos también están todos diferenciados, ciertas posiciones. Entonces, todo eso cambió porque la dotación va a ser distinta, las actividades van a tener que ser distintas. Como mencionaba también una colega, ¿se acuerdan de las primeras presentaciones que presentó de México? Que nos presentó, ¿cierto?, un tema relacionado con cómo entrar, ¿cierto?, hoy día. O sea, a lo mejor las especialidades van a tener que trabajar de forma distinta para mantener la distancia social, ¿te fijas? Entonces, todo eso te va a impactar. ¿Mm? Sí. Yo planteaba otra cosita, sí, es que no era eso, era que esto era uno de esos riesgos que uno no consideraba, porque en el fondo era tan imposible, pero si ahora ocurrió esto y en el fondo no fuimos precavidos, ¿cierto? No fuimos precavidos desde el punto de vista de la gestión de riesgo, de tratar el COVID. Pero claro, si uno se quisiera poner en el otro lado, quiere decir que vamos a tomar medidas por si cae un asteroide, por si ¿cierto? Tampoco, para allá iba un poquito más mi pregunta. Sí, y en mi experiencia, a ver, que también es como una respuesta media de político, ¿eh? Pero por favor me gustaría que la asimiláramos bien. En la gestión de riesgo de proyectos, y con mayor razón de costo y plazo, se evalúan los conocidos desconocidos, que en la jerga el known unknown, que son los conocidos, significa que sabemos que existen, pero son desconocidos, es decir, desconocemos su impacto. Conocidos, desconocidos. Esos son los que ataca la gestión de proyectos, de riesgo en proyectos. Todo lo que es, desde mi punto de vista, COVID, caen en el mundo del desconocido.
Es lo mismo que, por ejemplo, nosotros en los planes de riesgo colocamos siempre invierno altiplánico, 2 semanas de tensión de contratistas. Y ese es el conocido desconocido. Pero no puede durar 1 mes, 2 meses el invierno boliviano. Ha pasado eso y ahí no hay nada más que hacer que echar la mano a contingencia. A la gestión, reservas de gestión. Claro, exacto, reserva de gestión. Sí. Sí, eso es importante. O sea, yo creo que a lo mejor esta herramienta nos permite, sí, en base a eso, cuál sería el monto, ¿cierto? Para tener en términos de gestión, más que la contingencia. La contingencia yo creo que es más fácil de, como dices tú, va a ser el valor que le vamos a colocar, ¿cierto? A los conocidos desconocidos. ¿Ya? Porque eso es lo que nosotros tratamos. O sea, con eso trabajamos y vamos a tener un monto en el cual nosotros vamos a poder utilizar dentro de nuestra gestión. Pero lo que mencionaba José en relación a los desconocidos, claro, hace 4 meses atrás, o sea, es más, o sea, vámonos un poquito más atrás, octubre. Desconocido, para mí fue yo creo que nadie, no estábamos preparados ninguno para los proyectos, cómo fueron impactados, ¿cierto?, por el tema social, y después tenemos el otro, ¿cierto?, otro desconocido, ¿cierto?, la pandemia, ¿ya? Pero hoy día se transformaron esos desconocidos en desconocidos conocidos, o sea, ya tenemos, ya visualizamos, sabemos los proyectos que una vez que pase la pandemia, vamos a tener un factor que nos va a estar dando vuelta por ahí, que es, ¿cierto?, encarecer el costo. Bueno, el COVID puede que desaparezca, pero ¿qué pasa hoy día con lo que es ¿cómo se llama? El estallido social, que le llamamos? Tenemos que considerarlo dentro del proyecto, ¿ya? O sea, no va a haber proyecto que no tenga ese concepto involucrado, o sea, inserto, porque ¿qué nos afecta? Nos afecta cierto traslado de las personas, bueno, todo lo que significa hoy día el manejo, ¿cierto?, social. Y eso es lo que hoy día conocemos. Está interesante la conversa. Yo creo que podemos hacer alguna sesión, una mesa, en la cual nos juntemos muchos ingenieros a conversar de estos temas, en vez de presentar. Con un traguito, no con café. Bueno, podría ser, ¿cierto? Cada uno pone el suyo, además, así que... Claro que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuánto Bien, quedamos? pues. 36. ¿Alguien más? ¿Consultas? Bueno, pero antes que se retiren, por favor, si quieren, abran sus cámaras para sacar la foto y nuestra publicidad, ¿cierto? Eso, participen todos acá, eso es lo importante, ¿ya? Yo creo que vamos a seguir, José, vamos a tener que planificar, ¿cierto? No tanto conversar, sino que hacer un traguito virtual dentro de todos los conocidos acá, ¿ya? Conocidos. Ahora vamos a ser conocidos, claro. Conocidos. Bien, pues. Gracias, mira, ahí está José, conozco a bastantes acá. Gracias por la participación, ¿ya? Voy a sacar una fotito, ¿ya? Listo, gracias, pero ahí apareció Muchas gracias. Estrella, ¿ya? Gracias. Pues. Feliz cumpleaños a Claudio. Muy Diamond. bueno. Diamond. Gracias, Raúl. Gracias a usted, gracias a usted. Excelente. Muchas gracias. Muy buen aporte, gracias, Raúl. Gracias. Bueno, muchachos, hasta la próxima. Yo creo que vamos a tener algo así para la última semana, porque la próxima semana está reservada para solamente miembros del capítulo, una actividad para el próximo jueves. Así que insisto, los que son miembros del capítulo, vamos a estar ahí en una actividad. ¿Ya? Oye, te pusiste sectario. ¿Cómo? José Luis, ¿hacen más charlas? Mira, nosotros estamos haciendo, bueno, hace como 3 meses que llevamos, normalmente todos los jueves por medio, ya, pero por lo menos 3 actividades en el mes estamos haciendo. Ah, perfecto. ¿Y dónde hay que meterse al PMI? Sí, bueno, el PMI Antofagasta, ahí están las páginas donde publicamos. Bueno, si eres miembro, mejor todavía, ¿cierto? Del PMI. No, todavía. El otro año quiero dar el examen. ¿Te conviene darlo este año? Dado que el próximo año hay muchos cambios. De hecho, así supe. Sí, que entonces todo lo que es agilidad va a impactar un poco en todo lo que significa el examen. La metodología ágil, sí. Así es. Bueno. ¿Algún sitio recomendado para este tema?
con mayor profundidad, como el que recomendaba Raúl. ¿Aló? ¿Usted, Raúl? Desapareció. Fue. Se fue. Se nos fue Raúl. Yo creo que una entrada simple es meterse a los software, porque igual ahí los software te ponen demo, el Palisade de... Bueno, los que yo conozco son en la línea de @risk, que antes tenían una herramienta para Excel y una para MS Project, y ahora se supone que tienen una sola que tú puedes trabajar con el Project y con Excel. Y el otro que está en la línea Primavera, que también tienen, o sea, yo sé que ellos tienen, conozco el que va con Primavera, no desconozco si tienen el otro, el que va con algo que vaya con costo. Entonces ellos tienen ejemplos o hay videos de cómo usarlo en internet y ahí te explican un poquito cómo se usa el software y un poquito cómo uno puede entender ejemplos y cosas así. Excelente, gracias. Más operativo, digamos. Fernando, y otra cosa más, acuérdate que dentro del PMI, en el projectmanagement.com, hay unas comunidades, ¿ya? Entonces busca temas, hay presentaciones, muchas presentaciones en las cuales tú puedes ver, son presentaciones que han sido grabadas, las busca para que las vayas viendo, hay plantillas, hay bastante información respecto a eso. Excelente, bien, gracias. Ya pues, gracias por la asistencia. Yo gracias. invito al wiki virtual para la próxima. Ya, bueno. Me pongo el hielo para todos. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. 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 Hasta luego, gracias. Chao, Muy buena presentación, gracias. A ver si. Chao, gracias. Chao, nos vemos.